Gracias, Señor. Quiero invitar ahora a Víctor, que nos va a estar guiando la lectura del sermón de hoy, que está en 1 Corintios 1, del 18 al 25. Buenos días, hermano. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura a la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de su predicación, a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Esto es palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ok, ¿se acuerdan que partimos con una serie de sermones sobre hechos, cierto? Y vamos a seguir con la serie de hechos de los apóstoles, pero tuvimos como vacaciones de invierno y predicamos sobre Ruth. Y el domingo pasado, Harold, terminamos con el libro de Ruth. Y vamos a continuar con hechos de los apóstoles. Pero antes de volver con nuestra serie basada en el libro de Hechos y estando a mitad de año, estuve pensando y quería hablarles sobre un tema que es de suma importancia para todos los cristianos. Y creo que es bueno que estamos a mitad de año recordarlo. Y la cual es una de mis como grandes preocupaciones en mis años que llevo como pastor. Y quiero hablarles sobre la importancia de la palabra de Dios. Y para muchos cristianos, la palabra de Dios no tiene autoridad sobre la vida de ellos. Imagínate lo que estoy diciendo. Para muchos cristianos, la palabra de Dios no tiene como autoridad sobre ellos. Ni tiene como el poder suficiente para el mundo de hoy en día en el cual estamos. Ya la palabra de Dios no tiene ese poder que tenía antes. Ahora el mundo cambió. Lo que me hace preguntarme muchas veces es cómo realmente entendemos el poder que tiene la palabra de Dios. Y uno también de los grandes problemas es que a muchos le ha dado por minimizar la palabra de Dios. Algunos incluso la tratan como una especie de juego o para divertirse, o la tratan como algo que es importante, pero hasta que no me toque lo que a mí me gusta. O sea, incluso el bolsillo, mi comodidad, mi lenguaje, mi manera de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Todo aquello que atesoramos en nuestro corazón y que nos satisfacen y nos duele que nos digan que no es bueno, cada uno sabe en realidad lo que a uno le molesta, lo que atesoramos, y cuando te dicen no, esto no está bien y te duele, todo esto hace que minimicemos la Biblia, que le quitemos la importancia que tiene para nosotros hoy en día. Hay cosas que son más importantes. Entonces debemos empezar a tomarnos la Biblia, la palabra de Dios, en serio. Es por eso, por lo que hoy estaremos viendo sobre la importancia de la palabra de Dios. Pero antes voy a orar. Déjeme orar. Señor, te damos gracias. Gracias por, por poder estar nuevamente juntos. Y ayúdanos, Señor, a estar atentos. Ayúdanos a entender la importancia que hay en tu palabra.
y que tu palabra es poderosa, poderosa para cambiar nuestro corazón y para cambiar el mundo de hoy en día, y que la necesitamos día tras día. Así que ayúdanos, Padre, a entender la importancia que es para nuestra vida. En Cristo oramos. Amén. Entonces, hoy nos estaremos preguntando por qué es poderosa y qué debemos hacer con esta palabra poderosa. Y para responder la primera pregunta, por qué es poderosa, es necesario mirarnos y ver cómo esta palabra ha afectado nuestra vida. Mírate, hagan ese ejercicio, mírate. No sé si puedes mirarte a ti mismo, pero se puede, ¿cierto? Mírate y cómo ha afectado tu vida. Mira tu corazón, recuerda cómo eras antes y mira cómo has sido o cómo eres hoy. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha afectado la palabra a tu vida? Primero, dándonos salvación. Entonces la palabra es poderosa porque nos salva. Y primero voy a ir a Romanos 1:16. Déjenme leer Romanos 1:16. Dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, dice Romanos 1:16. Entonces Pablo está diciendo, el apóstol Pablo que escribió esta carta, está diciendo que el Evangelio es poderoso y nos salva. O sea, la palabra de Dios que la vemos en el Evangelio, que habla de la obra de Cristo, nos trae salvación, dice. Y este mensaje del Evangelio no solo tiene poder, sino es el poder de Dios. Por eso es palabra poderosa. Y esta palabra tiene un propósito, el cual es dar salvación. Entonces, Pablo, el apóstol, dice que tiene la confianza de que este Evangelio nunca lo va a desilusionar, ni lo humillará, ni va a estar decepcionado de él porque es poderoso. Por lo tanto, para Pablo es súper confiable y fiel esta palabra. Además dice que esta palabra de Dios está abierta no solo para un grupo en particular, sino para todo aquel que cree en Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, esta palabra poderosa rompe barreras, rompe esquemas y es contracultural. Esta salvación está disponible para todos, sin excepción, si tú crees. Entonces, poderosa porque rompe barreras, rompe corazones y salva. Incluso en un mundo de hoy que está todo en caos, ¿cierto? Como todo revuelto. No solo en Chile, sino en muchos lugares, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, el Evangelio es poderoso porque rompió las barreras entre judíos y gentiles, dice Pablo. El Evangelio dice, todos pueden creer y beneficiarse del Evangelio. Y ese Evangelio transformará vidas, cambiará corazones, porque es poderoso y suficiente y no necesitas nada más para salvarte. Entonces la palabra de Dios es poderosa porque solo basta esta palabra, el Evangelio, para cambiar. No hay nada más. No necesitas hacer obras o acciones de buena caridad para encontrar la salvación. No necesitas buscar libros complementarios. Solo la palabra de Dios te salva. No necesitas comprar cosas o hacer mandas para encontrar la salvación. Solo es necesario la palabra de Dios. Solo es necesario el Evangelio. No necesitas creer en el mensaje, solo necesitas creer en el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje poderoso que es la palabra de Dios, la cual es suficiente. No necesitas nada más. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cierto? Escucho la palabra, escucho el mensaje y es suficiente para ser salvo. Entonces el mensaje de Dios, el evangelio de salvación es suficiente y tiene el poder necesario para darnos salvación, si tú crees realmente, genuinamente de corazón.
Por lo tanto, la palabra de Dios es poderosa porque nos salva. Y si tú escuchaste y creíste en esta palabra poderosa, creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, entonces eres salvo. No tenías que haber hecho nada más y no tienes que hacer nada más, solo creer en el mensaje de salvación. Pero ojo, quiero que quede claro esto. Quiero que quede claro que para ser salvo solo es necesario creer en el Evangelio. Solo es necesario creer, no hacer nada más. Por eso lo he repetido todo el rato. No es el Evangelio o no es Jesús más algo más. Es solo Jesús. No necesitas pagar o hacer algo, sino solo creer en esta palabra poderosa. Solo Jesús. Pero esto no significa que ahora en adelante no debo hacer nada porque ya soy salvo. No significa que debo quedarme en la comodidad ahora que ya soy una persona que fue salvada por la obra de Cristo. Por el contrario, debo mostrar quién soy en este nuevo estatus en Cristo. ¿Y lo demuestro cómo? Con acciones. Yo creo, pero muestro mi cambio con acciones. Una persona que cree en Cristo acciona como tal, y eso conlleva compromiso y trabajo en el reino de Dios, esfuerzo y servicio en humildad a la familia en Cristo, una relación de intimidad con Dios, en oración, en estudio de la palabra de Dios, en cambio de carácter, en trabajar en pecados que nos cuestan, en querer cambiar actitudes de nuestro corazón que son difíciles, en un trabajo diario, se muestra en acciones, tanto íntimas, personales, como también externas que ven los demás. Si tú estás ahora aquí escuchando y crees que aún no eres salvo, hay una buena noticia para ti. Puedes ser salvo si escuchas la palabra de Dios, si escuchas el Evangelio y con arrepentimiento y fe crees que Jesús es tu Señor y Salvador. Porque la palabra de Dios es poderosa para salvarte y darte una vida nueva. La palabra es suficiente para cambiar y transformar tu corazón. O quizás puedes estar pensando que has llevado una vida tratando de agradar a Dios, cumpliendo de forma religiosa lo que se te pide, llevando una vida tratando de ganarte la salvación, de cumplir con requisitos para agradar a Dios y así ganarme la salvación. Lamento decirte que no vas a lograr nada por tus méritos. La única forma fueron por los méritos de Cristo en la cruz. La única forma es mediante creer en la obra de Cristo, en creer en el Evangelio, en creer en la palabra poderosa que nos salva. En el Evangelio vamos a encontrar esta salvación. No necesitamos hacer nada más. Pero ¿cómo la palabra puede salvarme? ¿Cómo la palabra de Dios puede salvarme? Y la respuesta es porque la palabra de Dios o la palabra es poder de Dios. Y ahora vamos a ir a Corintios, 1 Corintios 1:18, lo que leímos recién. Dice el versículo 18, dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Entonces, el mensaje del Evangelio es poder de Dios. ¿Y por qué el Evangelio es poder de Dios? La pregunta. Porque revela el poder de Dios. Produce fe y arrepentimiento, produce visión, justicia, santificación, redención. La predicación de la cruz, la predicación de este mensaje hace todas estas cosas. Por lo tanto, es poderosa para nuestra vida. El poder de Dios actúa por medio de la palabra, la cual la hace poderosa y perfecta. Pero muchas veces la palabra de Dios no la tomamos muy en serio.
no creemos que es tan poderosa, que es realmente poder de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque nos hemos vuelto susceptibles a las numerosas fuentes de ruido en este mundo, que en realidad son puro ruido, pero no tienen nada duradero. Y ahora que tengo un hijo chiquitito, me hace pensar mucho que somos como ellos, que los cristianos somos como un bebé. Cuando están en su cuna, lo que más les llama la atención son los cascabeles, y mientras más ruido hacen, más me gusta y más me atrae. Sin embargo, algo que haga mucho ruido no quiere decir que sea importante. Algo que haga mucho ruido no quiere decir que sea muy importante. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, estuvo en Corinto, se encontró con una ciudad llena de idolatría, creencias, filosofías y mezcla de culturas y religiones variadas. Cada una de las personas que vivían en Corinto creían que su sabiduría los haría libres y salvos. Creían que sus dioses podían ayudarles, pero sus dioses eran lejanos y llenos de debilidades. Estas personas buscaban la manera de llegar a Dios, de poder alcanzar la felicidad absoluta, pero no podían obtenerla. Y Pablo les presenta el único mensaje que de verdad cumpliría con lo que estaban buscando. Les presenta el mensaje poderoso del Evangelio. Dios mismo revelándose a las personas a través de la obra de Cristo. No necesitaban hacer nada para llegar a Dios, sino Dios mismo vino para salvarlos a todos los que creyeran en Él. Por eso, Pablo dice que es una locura este mensaje, esta palabra. Es Dios viniendo a través de su palabra para llegar al corazón de las personas. Sin necesidad de hacer nada, no tengo que buscar nada. Ellos no tenían que buscar nada. Solo Pablo les presentó esta palabra poderosa. Y esta palabra transformó el corazón. Por lo tanto, para Pablo, la predicación de la palabra de Dios es poder de Dios. Poder transformador. El único mensaje que de verdad puede hacer cambios en el corazón. Porque es poderoso. Por eso debemos tomarla en serio. No es cualquier cosita. La palabra poderosa de Dios es lo que realmente importa, porque nos salva, como vimos en el punto anterior. Y es poder de Dios, no son sabidurías humanas, sino sabiduría de Dios. Y esta palabra poderosa de Dios está por encima de cualquier creencia, de cualquier religión, filosofía, política o escuela intelectual, ideologías nuevas y famosas que hay hoy en día. O algo que haga mucho ruido y te desconcentre o te distraiga. La palabra de Dios es lo único que puede marcar la diferencia en tu vida. Todo lo demás, en comparación, no son nada. No tienen valor para tu salvación. Entonces, sabemos que la palabra de Dios es poderosa porque nos salva y es poder de Dios. ¿Qué debemos hacer con ella? Creo que la respuesta la saben. La respuesta es descansar y esperar que actúe quedándonos en nuestra comodidad, o la tomamos en serio sabiendo que este mensaje tiene poder y lo predicamos. Si realmente estamos gozosos de que esta palabra poderosa de Dios haya tocado nuestro corazón, tu corazón, mi corazón, y lo haya transformado, ¿no es lo más lógico darlo a conocer? Es lo más lógico, ¿cierto? Si yo tengo una buena noticia, yo quiero darla a conocer. El mundo, allá afuera, anda buscando la felicidad o llegar a la meta final por lugares equivocados, quizás de la misma manera en la que andabas tú y yo en algún tiempo.
Pero el apóstol Pablo dice que esta búsqueda errónea la vio en Corinto. Mira los versículos del 22 al 24 de 1 Corintios. Dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Los judíos buscando y esperando que el Mesías llegue, porque no creían que Jesús lo era, porque esperaban este guerrero libertador, y Cristo murió en una cruz. Y los gentiles buscando solucionar sus problemas mediante filosofías erróneas y dioses falsos, los cuales no podían entender, y era una locura creer que un Dios haya hecho carne para morir en una cruz. Entonces buscaban por las suyas encontrar a un Dios salvador, poder llegar a la meta final, pero se daban cuenta de que ese Dios que había bajado con poder era el único que podía salvarlos. Nosotros tenemos esta palabra de Dios, que es poderosa, en nuestras manos. Si tú tienes tu Biblia, ahí tienes palabra de Dios poderosa, para darla a conocer a aquellos que andan buscando salvación mediante sus manos, mediante sus obras, mediante sus méritos, mediante sus acciones, mediante lo que ellos pueden hacer. Tenemos la palabra de Dios, que es poder de Dios para transformar vidas. El predicar este mensaje poderoso trae vida, puede cambiar la vida de otros, pero debe ser predicada. Tienes que predicarla. Tenemos que hablarla. Tenemos que decir el Evangelio, contar esta buena noticia. Pero también tenemos que tener claro que no es la presentación del Evangelio que produce el cambio, sino es el contenido del Evangelio el que lo hace, porque es poderosa por sí sola. La palabra del Evangelio es poderosa. La palabra misma es poder de Dios para transformar vidas y dar salvación. Por lo tanto, no tengas miedo de predicarla. El poder no es tuyo. Tú no haces la conversión, sino la palabra misma es la que salva y convierte corazones. No eres tú, sino la palabra poderosa, que es suficiente para hacerlo. Nosotros solo debemos hablarla, predicarla, para que muchos la escuchen. Es por eso que Pablo decía, no me avergüenzo de la palabra de Dios porque es poder de Dios, porque puede cambiar vidas. Él sabía que era solo un instrumento para mostrar este mensaje y que este mensaje poderoso hace la obra. No se avergonzaba de hacerlo y predicarlo. Por lo tanto, si la palabra es poder de Dios y salva, entonces predícala. En todos lados, con confianza, sin miedo, sin vergüenza, sabiendo que el poder no está en ti, sino en la palabra misma. El mensaje del Evangelio es poderoso en sí mismo. No necesitas que le agregues nada, sino darla a conocer. No necesitas que la complementes con obras o creencias paralelas, sino la palabra de Dios es poderosa y perfecta para hacer la obra. Por lo tanto, pregúntate, ¿qué debería causar en mi vida el saber que la palabra de Dios es poderosa? ¿Qué debería causar en mi vida el saber que la palabra de Dios es poderosa? Y creo que al saber que es poderosa, debería llevarte a tener un corazón sumergido en la palabra de Dios, en agradecimiento por todo lo que ha hecho en nuestra vida, con ganas de conocer más y más a este Dios que me salvó. Debería llevarte a buscarlo en oración todos los días para poder tener esa intimidad que Él nos ofrece. Debería llevarte a buscar tener dependencia de Él, tener confianza de que toda mi vida depende de Dios y que su palabra poderosa me basta, que no necesito nada más.
Debería animarte a predicarlo en todo momento, en cualquier lugar y circunstancia. Debería darte tranquilidad de que todo depende del poder de Dios, que nada está en mis manos. Y quizás en este tiempo puedes estar pasándolo mal. Quizás no sientes que la palabra es poderosa porque no sientes a Dios, lo sientes lejano. Y todos hemos pasado por problemas complejos. Y estoy seguro de que solo han podido muchos seguir perseverando porque Dios les ha dado las fuerzas, porque han acudido a Él en oración oyendo a su palabra. Y aunque no veamos el plan o el propósito de Dios en la dificultad, en la tristeza, en la pena, debemos recordar siempre, en todo momento, que nuestro Dios es poderoso, que por medio de su palabra nos promete que todo lo que tenemos es para el bien de sus hijos, y que por medio de su palabra poderosa, todo esto va a acabar porque Dios terminará la obra que ha empezado en nosotros, y que nuestra esperanza es mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora. Y eso lo sabemos, y sabemos porque su palabra es poderosa y Él cumple sus promesas. Creo que es el momento de comenzar ahora, a mitad de año, a volver a tomar en serio lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Y comprometernos hoy, 1 de agosto, a tomar realmente la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Hoy es el momento de quizás de volver a tomar tu Biblia y decir, esto es lo que yo necesito de hoy en adelante. Necesito volver a tener esa intimidad con mi Dios. Necesito volver a aprender mucho más de mi Dios. Necesito predicar más esta palabra de Dios. Y necesito de ti, Dios, cada día de mi vida. Es el momento de volver a tomar en serio la palabra de Dios. Déjeme orar al Señor. Padre, ayúdanos a recordar si hemos estado flojeando, si hemos estado olvidando la importancia de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a volver a tomar en serio el significado de tu palabra y lo que ha hecho en nuestra vida y lo que va a seguir haciendo en nuestra vida, transformando cada día parte de nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra realmente actúe en nuestra vida, con acciones tanto que internas como externas. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos encontrar lo necesario para nuestra vida. Ayúdanos también a pensar en los demás, a poder predicar este evangelio a aquellos que no lo conocen, a aquellos que buscan llegar a la meta final por medio de sus méritos, por medio de sus manos, por medio quizás de dioses falsos. Ayúdanos a mostrarte a ti como el único y verdadero Dios, el cual es el único que puede salvar realmente y transformar realmente nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.